Diabólico, y recordemos que estamos nosotros en el tránsito hoy 16 de octubre del cine diabólico al cine sacramental, y digo 16 porque es posterior al 15 y el 15 Santa Teresa, y Santa Teresa es uno de los íconos de la mística cristiana fundamentales. Digo Santa Teresa y místicos cristianos, como puedo decir también el movimiento barroco. Y hay que ubicarse, pues bueno, uno trata de descontextualizar y hace mal las creaciones artísticas, tecnológicas, porque el barroco tiene un emplazamiento. Estamos después del siglo de oro, que en España del siglo XVI, donde están estos místicos, pero en el mismo siglo XVI se abre camino hacia el siglo XVII una lucha sorda y dura, pero que está en el ADN de la cinematografía, la lucha de la iconografía y la iconoclastia. La iconoclastia es, por supuesto, tiene muchos más siglos y milenios que esto. Viene desde los inicios del cristianismo, en que había como una compulsión a luchar en contra de las imágenes, porque ese es un mandamiento que viene en el judaísmo, que uno no se puede hacer imágenes de los santos, de Dios. Y siempre ha sido una lucha ensordinada, pero dura y cruel. Y cuando llegamos al siglo XVI y XVII, y digo el XVI y XVII porque ahí va a empezar la lucha de la iconoclastia protestante luterana con la iconografía exuberantemente icónica del barroco. Entonces el barroco es como una especie de alarido iconográfico del costado de la trinchera católica, y en el medio de esa grieta, de esas dos trincheras, se está jugando el destino de lo que está pasando en la cinematografía en general y la de Bergman en particular, porque Bergman es hijo de un pastor protestante, pero el cine más sacramental de Bergman se hace bajo los amparos y los auspicios del catolicismo. Bueno, sí. Pero, como vos lo planteas, todo esto de la iconografía versus la iconoclastia. Sí. Pero también está la Iglesia Ortodoxa. ¿Ah, sí? Está tipos de no. Pero totalmente de acuerdo. Yo he planteado, no, también. Por ejemplo, son bellísimos. No, por supuesto, el cuarto cineasta, como ver, es el ícono y la pantalla, es Tarkovsky. Por supuesto, esa aclaración es fundamental, pero yo por eso quizás la debiera haber hecho, no dejarla tan al costado, porque lo hacía desde el meollo del barroco. El barroco no es de la Iglesia Ortodoxa. Y el barroco es del epicentro occidental en la lucha del protestantismo con el catolicismo. Es más importante aún la iconografía ortodoxa que la católica, incluido el barroco. Eso no entra en cuestión. Y además, de todo eso, ¿no es cierto? La tradición de la Edad Media, a lo largo de toda la Edad Media, prácticamente en el arte, ¿no es cierto? Solamente existen, ¿no es cierto?, imágenes religiosas. Exactamente. Empieza a aparecer, ¿no es cierto?, la figuratividad pagana en el Renacimiento. Se acentúa en ese periodo cortísimo que es el manierismo, ¿no es cierto?, que duró 25 años, ¿no es cierto?, y de ahí entramos al barroco, que es un periodo complejísimo. Totalmente. Complejísimo, porque yo diría, ¿no es cierto?, que, a ver, a mi juicio, ¿no es cierto?, digamos, en el barroco, a lo largo del barroco, en
tenemos, ¿no es cierto?, de Inglaterra, un Canisbrook de Barroco, un Turner de Barroco, el Caravaggio de Barroco, hasta lo que va a ser, de alguna manera, el prefacio, ¿no es cierto?, del movimiento moderno, ¿no es cierto?, incluso muy siglo XX, como el mismo surrealismo de Dalí, en el jardín de la delicia del poco ya está prefigurado Dalí. Totalmente de acuerdo, y son más ejemplos para abundar. Yo me trato de circunscribir, obviamente. No, pero vamos por partes, como dice Jack el Destripador, hablando de alguien no barroco. El punto está en que el barroco es a la iconografía lo contrario de la iconoclastia luterana. Y yo estoy hablando del cine sacramental. Cuando Walter Benjamin escribe su escrito de habilitación, es sobre el Trauerspiel del barroco, el drama alemán, barroco alemán. El barroco es el que va a introducir una cuestión clave aquí, metafísica, que es la cuestión del infinito. Si vos vas al Renacimiento, vas a ver la perspectiva y vas a ver todavía algo delimitado. En cambio, si vas a una iglesia barroca, vas a ver que el cielo se perfora para arriba. La cuestión del infinito, en matemática, en metafísica, en física, es una cuestión fundamental que nace en el barroco. Leibniz es barroco. Por ejemplo. Claro, porque la mayor parte de la gente, ¿no es cierto?, tiende a pensar el barroco como sinónimo del rococó. No. El rococó fue casi un momento del barroco. No, para nada. Entonces, volvamos a la cuestión de que, ¿qué es cinematografía? Escribir imágenes en movimiento. Y el escribir imágenes en movimiento va a tener una dimensión cuando nace el cine en 1897 con Lumière, y les preocupaban estas cuestiones. Lumière y Méliès son tipos que están en una y otra trinchera haciendo dos cosas distintas, pero ninguno toca este tema. Yo creo que ya apagó y no apagó nada. Bien. Lo que estamos por ver ahora es el cine sacramental. Inicialmente el libro de Gaspar está dedicado a Bergman. Nosotros lo vamos a ver, hemos visto Dreyer, estamos viendo Bergman, hoy pasamos la tercera de Bergman. Vamos a ver después Robert Bresson y vamos a terminar con Tarkovsky. Es el itinerario de cines sacramentales que vamos a ver. Y el cine sacramental, tal como plantea Gaspar Risco en Ingmar Bergman, plantea la introducción de una relación entre el cine y lo sagrado. Y eso es decir, la relación entre la inmanencia y la trascendencia en el cine. Y eso es lo que va a descomponer, desglosar y explicitar Gaspar. El cine no nace como algo sagrado, nace como algo profano. El ADN o la genética del cine estaba en una operatoria de tipo científico-técnico para servir a esos fines por los hermanos Lumière. Ni soñaban que el cine podía desplegar su magia y su misterio en el ilusionismo, el cine ilusión de Méliès, que viene poco después. No obstante esa cuna profana, los hermanos Lumière y Méliès realizaron, cada uno de acuerdo con su propia inspiración, una evocación de Cristo. Lumière hace un documental sobre la pasión que se representa en Horitz, en Bohemia, en el mismo año que nace el cine, 1897. Méliès hace una obra de fantasía 2 años después, en 1899, y es Cristo marchando sobre las aguas. O sea, todo eso
es un indicio que, a pesar de la cuna profana del cine, ya hay un encuentro entre la más joven de las artes, con los temas sobre los cuales todo el Occidente ha centrado su vida religiosa. La dificultad está entonces en que ese encuentro se produce según modalidades muy diferentes. Una en la pasión de Lumière y otra en el Cristo marchando sobre las aguas, porque son dos orientaciones estéticas diferentes y éticas diferentes, y de dos accesos ético-estéticos diferentes a la sacralidad de Cristo. Y desde el punto de vista de la historia, se trata de constatar hechos, y desde el punto de vista de la estética y de la ética, se trata de asignar valores. O sea, decir que se filma la pasión por Lumière es un hecho, pero hay que ver qué valor está invistiendo o investida en esa obra. ¿Dónde residen los valores? Un problema cenital y capital de la axiología, que en Scheler tuvo su parto filosófico en el siglo XX, y aquí en la Argentina con un filósofo hermano del expresidente Arturo Frondizi, que se llama Riccieri Frondizi. Riccieri Frondizi tiene un librito en breviario del Fondo de Cultura Económica de qué son los valores. Y un aporte fundamental de esta axiología, que tiene, como les digo, esa cuna en Scheler, mucho después que haya nacido el cine, por cierto, es que los valores no son, sino que los valores valen. Por eso la pregunta casi psicologista que uno se hace es ¿dónde residen las valoraciones que uno hace ante un hecho cinematográfico? ¿En la psicología del público o pueden residir en la obra misma algún elemento misterioso que evoque para todo espectador de buena fe, al menos mientras está asistiendo al espectáculo, eso que se conviene en llamar una presencia sagrada? Dicho un poco más conciso y quizás más contundente, ¿se puede filmar lo sagrado? ¿Y cómo? ¿Qué significa que se filme apropiadamente lo sagrado? Ante estas preguntas surgen dificultades esenciales. Primero, delimitar o describir o tratar de describir qué es lo sagrado. Muy poco después de nacido el cine, a comienzos del siglo XX, hay un señor que se llama Rudolf Otto, que escribe un librito que se llama Lo Santo. Y él hace a banda letra una aproximación fenomenológica a lo santo como el misterio fascinante y tremendo. Esa aproximación a lo sagrado sería, en este sentido, una aproximación a lo fascinante y tremendo. Pero ahí queda como larvada o latente una simbología de más hondo calado, o habría que decir una símbolo diabología. Símbolo y diábolo son antónimos. El símbolo es lo que reúne, el diábolo es lo que separa. Ahí, en ese punto preciso, está lo que hablamos ya largamente, y no volvamos a hablar sobre el tema de la pantalla diabólica del Lotte Eisner, del expresionismo que hablábamos en filosofía, en pintura, etc. Lotte Eisner, a su libro La pantalla diabólica, que ya evocamos precedentemente, está apuntando al expresionismo alemán y a un dramaturgo, director de teatro, que es Max Reinhardt. Y pasa por lo sagrado religioso, partiendo de lo diabólico, pasando a lo sagrado religioso, lo sagrado cósmico, lo sagrado maravilloso, etc. Estamos en un terreno en el que tenemos que pisar con tacto, porque no sabemos dónde hay los signos de demarcación o deslinde entre lo diabólico y lo sagrado, como simbólico. Primero abordemos la cuestión de lo sagrado estético. Lo sagrado estético trata de dejar en claro
que lo sagrado a menudo se reconocen en una obra de arte, como decía Victorino recién respecto del arte medieval, se tiene que dejar interpretar por la cuestión de cuál es la naturaleza exacta de ese carácter sagrado en una obra que evoca lo sagrado. Se la encuentra también, o se la podría encontrar también en obras de arte cinematográfico. Claro, porque uno ve las pinturas que evocan temas sagrados y está sometido a la tentación, a caer en la tentación de decir que todo lo que tiene materialmente figuras de relatos sedicentemente sagrados es arte sagrado. Y el Jardín de las Delicias, por ejemplo, ya que se menciona, puede ser tan sagrado como la Encarnación o como la Sagrada Familia. No es el contenido material la que inviste de sacralidad a una obra. Puede ser más. Pensando en una obra que no tiene absolutamente, digamos, ninguna referencia de orden religioso. El Greco, el caballero de la mano al pecho. De la mano al pecho, una obra sagrada. Totalmente, sí. Y no tiene ninguna. Por supuesto. Digamos, sí. Ninguna referencia. Para nada, bueno, salvo la cruz que tienen. Claro, Claro que era muy difícil en esa época no tenerla también. Pero bueno, no, por supuesto. Por supuesto. Entonces tenemos que lo sagrado estético está referenciándonos metafísicamente, explícitamente, como ha hecho un gran estético francés, filósofo de la estética, Etienne Suriot, en un libro bello que se llama La correspondencia de las artes, y él distingue varios niveles de la existencia en la obra de arte. Y dice, la obra de arte tiene, en primer lugar, una existencia física, que es la obra en su estado material de tela pintada, por ejemplo, como en el Caballero, o un bloque de piedra, o un conjunto de sonidos. Un segundo nivel existencial es la existencia, después de la física, la fenoménica, y esa existencia fenoménica es la obra en cuanto se hace presente a los sentidos. Un tercer nivel es lo que él llama la existencia causal, en francés, traducción del francés al español del término causal. Existencia causal, no es fenoménica, es causal. Nosotros quizás diríamos cósica, pero él dice causal en francés. Y la obra, en tanto evoca directamente en las artes representativas o indirectamente en las artes no representativas un cierto número de seres o de cosas que existen en el mundo, son todas estas, la física, la causal, la fenoménica. Pero ¿qué pasa? Esos son las que evocan las cosas que están en el mundo. ¿Qué pasa cuando lo que está evocado trasciende al mundo? Trasciende en su ser evocado al mundo. Eso es lo que se llama la trascendencia. Entonces Gaspar va a usar aquí la dupla inmanencia-trascendencia para deslindar aquello que sí tiene existencia causal, inmanente, y aquello que en tanto aspira, de la mano de Suriot, a llegar a un nivel de sacralidad, tiene que estar más allá de lo causal. Por eso, la existencia trascendente es la que está investida de una especie de halo místico, que Walter Benjamin dirá el aura que tiene una obra de arte. Ese halo místico envuelve a la obra de arte y evoca todo un mundo de ideas y sentimientos que hace que la obra tenga, como suele decirse, cierta profundidad. Entonces, de la mano de esta categorización y de estas distinciones de Etienne Suriot, uno puede llegar a una primera aproximación del deslinde de Etienne Suriot. El libro este, La correspondencia de las artes, creo que está en la biblioteca, pero está una nueva traducción del 2017, yo creo que estaba en Cúspide, San Martín y Junín. Bien,
Yo cuando estuve aquí estética con el profesor Concha, que es un excelente profesor de estética, bueno, él nos hizo leer a Dufresne, a Surió, etcétera, antes de que yo lo lea en Gaparrisco, que estaba ahí, porque los franceses tienen una exquisitez para tratar las cuestiones estéticas como pocos. Vayamos ahora con Surió a la existencia trascendente. Esta existencia trascendente, si se quiere, es el sentimiento de un vago misterio, de un secreto que se nos propone enigmáticamente, una trascendencia confusa, como presencia indudable que se siente en toda obra de arte de carácter religioso. Misterio que es más que enigma. Misterio, porque el misterio apela a que la esencia de lo visible en el arte es lo invisible. La esencia de lo expresable gramaticalmente o lingüísticamente del arte es lo inefable. La esencia de lo que nosotros podemos ponderar, por ejemplo, en los artistas que dicen, yo veía hoy en Deutsche Welle una fotógrafa que dice, bueno, el cine y la fotografía son muy planos, yo trato de hacer fotografías con densidad, con textura, el tacto. La esencia de lo táctil en el arte es lo intangible. Entonces, intangible, inaudible, inefable, invisible, son compañeritos que van de la mano de lo que es visible, audible, ponderable, tocable, etc. La expresión en latín de cuando la escena cuando Cristo avanza en medio de la muchedumbre, hay una mujer que le toca el manto, no li me tangere, se dice, no me toques, ¿qué me has tocado? Y entonces los discípulos dicen, pero maestro, están apretujándote todo, ¿qué me decís vos que no me toque? Porque el tocar y el ver son las dos exclusivas del hombre, decía Aristóteles. Y el tocar, para la concepción religiosa trascendente del siglo de oro pre-barroca de la mística española, es el toque del alma por Dios. Y nosotros estamos en esa capacidad del toque si somos tocados por Dios. Y el tocar nuestro tiene que corresponderse con el ser primeramente tocado por Dios. Bien, trascendencia confusa, decíamos, orden religioso, como lo es una catedral o es la pasión de Juana de Arco, que hemos visto, de Dreyer. Pero también puede tener una calificación imprecisa o vaga. Poco importa el aspecto real o ilusorio de esta trascendencia, que exista como irrealidad o que exista como ilusión, pero existe indudablemente en el plano estético. Por eso, la trascendencia se alude cuando se afirma que toda obra de arte es siempre por algún aspecto sagrada. Toda obra de arte es sagrada, es todo cine verdadero, es cine sacramental. Como se puede decir, es cine cultual. No por cine de culto, por el fenómeno sociológico, sino que implica, comporta, conlleva un acto de culto. Tanto, por ejemplo, la pintura de un ícono como rezar contemplando el ícono. Es un acto cultual. Cuando pintan un ícono, los bizantinos, los orientales, rezan. Cuando ven un ícono, los fieles rezan. O sea, el ícono, no el ídolo. El ídolo es el que me cosifica. Yo me cosifico mirándolo. El ícono es lo que me personaliza. Es la mirada de la Virgen, del Santo, de Cristo, que me dirige a mí. Son siempre ojos grandes de los íconos que están mirándome a mí y yo, en actitud de contemplación y oración, los miro a ellos. Por eso, agarrándonos de nuevo de esta matriz icónica, no idolátrica del arte, es lo que Surió y Gaspar Tracel nos dicen esto de que toda obra de arte es siempre por algún aspecto sagrado. Y siempre que una obra alcanza este nivel de existencia trascendente,
puede pretender evocar al mundo de las realidades sagradas en sentido estricto. Yo puedo tomar un cineasta como Buñuel, por ejemplo, que es, por propia declaración, un ateo gracias a Dios. Y filma películas como La Vía Láctea, por ejemplo, Nazarín, por ejemplo, que son películas que hace un ateo, que tienen una trascendencia y una sacralidad que ya la quisieran tener las películas que se alquilan en el circuito de las películas así llamadas religiosas. Porque la cuestión no es la actitud de fe auténtica que tenga el autor. La obra, en su sacralidad, trasciende también al autor. Y eso, hay algunos que lo dicen en forma muy trucha, los autores que dicen, mi obra se ha desprendido de mí, ahora que hagan lo que quieran. Eso muchas veces es una butada y una bufonada. Pero es real que cuando un autor está inspirado, la inspiración del autor y el talento del autor y la transpiración del Picasso como autor son los que crean algo que trasciende las intenciones del autor. Por eso muchas veces Gaspar se ponía medio molesto cuando le decían, bueno, pero Gaspar, lo que usted dice respecto de Bergman, eso está contradicho por lo que Bergman dice. Y Gaspar dice, ¿y qué tiene que decir Bergman de lo que dice la obra? Yo estoy interpretando la obra independientemente de las explicaciones o justificaciones que Bergman da de su obra. O sea, ¿qué relación hay entre el autor, el creador humano y la criatura del hombre, que es la obra? Explicábamos cuando hablábamos de Unamuno que es la misma relación que hay entre quien sueña y lo soñado. Y digamos que nosotros somos el sueño de Dios, y digamos que los personajes de la novela de Unamuno son soñados por Unamuno. Entonces Unamuno dice, y mis personajes con toda razón me dicen, ¿qué me va a decidir vos que dejar de soñarme a mí, que yo voy a dejar de existir? No te dejo, le dice el personaje. Aquí se nos junta a esta dimensión trascendente y a esta aura sacral la otra dimensión, esta de libertad de lo obrado respecto del autor de la obra. Y eso es lo que le dota de una significación que va mucho más allá de la intención consciente o del automatismo inconsciente del dadaísta que ha hecho la obra. O sea, la liberación de la obra respecto del autor. Este problema nos lleva a la cuestión seria de la naturaleza propia de ese carácter sagrado. Y hay otro francés que se llama Roger Caillois, que vino a la Argentina unas cuantas veces, que casi con un truismo declara que lo único que puede afirmarse válidamente es que lo sagrado se opone a lo profano. Me parece un truismo de un chocolate por la noticia. ¿Y qué es lo profano? Ese es el punto. Si yo analizo, el profano es el que está en el umbral del templo. Lo profano es lo que no ha cruzado el umbral para entrar al espacio sagrado, o que no ha preparado su alma para entrar al tiempo sagrado. Hay un espacio y un tiempo sagrado, y hay espacios y tiempos profanos. Entonces, si me dicen qué es lo sagrado, es lo que se opone a lo profano. Bien. Y veamos entonces cómo se juega esta cuestión. Y dice este señor Caillois que esto, que se oponga a lo sagrado a lo profano, no impide escribir él 150 páginas para desarrollar esa definición aparentemente negativa. O sea, usa 150 páginas para decir que lo sagrado no es lo profano. En efecto, hay un carácter fundamental de lo sagrado que todos los autores le reconocen, que es la orientación o la remisión hacia otra cosa, hacia una alteridad respecto al representante, al significante y a lo representado como tal. Apunta a lo cualitativamente otro. Y ahí es donde aparece Rudolf Otto, no otro, Rudolf Otto con 2 T. Lo importante aquí es que la obra sea otra
totalmente otra respecto del autor de la obra. Pintor, coreógrafo, músico, etc. Totalmente otra. O sea, la obra es una alteración o una alienación, si quieren ustedes, respecto del autor de la obra. Rudolf Otto, que es autor del icónico libro sobre los santos, alude a cuando se habla de la trascendencia de lo sagrado a esto. Y otro francés, esteta, dice: lo sagrado, esa es la definición que da, lo sagrado es el sentimiento misterioso de una trascendencia cuando estalla en el orden natural del mundo en lo cotidiano. Les repito la frase, porque realmente es trascendente ella. Lo sagrado es el sentimiento misterioso de una trascendencia cuando estalla en el orden natural del mundo, cuando estalla en el orden cotidiano del mundo. O sea, la sacralidad es la trascendencia en el seno del mundo de la inmanencia. Es la irrupción de lo absolutamente otro en las mismidades prosaicas de la cotidianidad. Así, lo sagrado se define por relación a estos dos polos, que son para él, de una parte, la trascendencia y de otra parte, lo que es, digamos así, la inmanencia. Entonces, la sacralidad se caracteriza a partir de la doble relación antitética de trascendencia e inmanencia. Lo natural, lo cotidiano, es lo inmanente. Veamos entonces en esa doble polaridad cuáles serían las coordenadas para situar las diversas modalidades de los sagrados que tenemos que reconocer. Y tenemos que dar sentido a cada uno de estos dos ejes perpendiculares de inmanencia y trascendencia. Porque la trascendencia, hemos dicho, en estos señores, son las que nos hablan del eje de lo sagrado, pero que, como acabamos de ver, el eje de lo sagrado trascendente no se puede dar sino estallando en el seno de lo inmanente, lo cotidiano y lo ordinario. O sea, si estamos a un arte sagrado, y todo arte es arte sagrado, es el arte en el que la trascendencia, lo extraordinario, la sacralidad estalla en el seno de la inmanencia, de la cotidianidad, de la profanidad. Por eso es y conserva un carácter ambivalente. No hay tan solo una vía por la cual lo natural y lo cotidiano, el hombre autosuficiente, inmanente a sí mismo, pueda trascenderse. La ambivalencia de lo trascendente pivota, dice Calvá y estos autores que estamos siguiendo, en dos dimensiones. Hay dos trascendencias. Esto es de otro filósofo francés, Val, que dice una trascendencia hacia arriba, y eso lo llama él, Jean Val, una trascendencia hacia arriba es transascendencia, y una trascendencia hacia abajo es una transdescendencia. Entonces, trascendencia hacia arriba es estar lanzado hacia un Dios que es espíritu, y la que va hacia abajo, hacia lo diabólico. Entonces, de nuevo volvemos una transascendencia hacia la santidad y una transdescendencia hacia lo demoníaco. O sea, caracterizando, como ya hemos dicho unas cuantas veces, el cine en estas categorías, el cine sacramental como transascendente y el cine diabólico como transdescendente. Y todo esto va a desembocar en la unión mística y va a terminar en su transascendencia en un éxtasis negro. Por eso la pantalla diabólica.
Dicho de otro modo, hay una transascendencia ascendente y una trascendencia descendente. Trasascendencia o transdescendencia. Pero hay que articular, después de dicho esto, una ambivalencia de lo sagrado con una ambivalencia análoga en la inmanencia, para evitar caer, como bien ha advertido Gabriel Marcel, en la identificación de la trascendencia diabólica con la naturaleza y con el instinto. Esto es sumamente importante porque uno está siempre tentado a poner la vida demoníaca como la vida instintiva, la vida carnal en el sentido negativo del término, y poner la vida espiritual como más angelical y desencarnada. No hay que entender esta ambivalencia de la transascendencia y la transdescendencia como algo demoníaco, como ángel malo y éxtasis negro, y la transascendencia como lo divino o lo sagrado, como el ángel blanco, por decirlo así. Para hacer esto, tenemos que orientar la línea de la inmanencia humana desde el instinto hacia la razón, desde lo inconsciente hacia la conciencia. Y sin embargo, lo sagrado interfiere constantemente con ella, con la línea de la inmanencia. Si el hombre orienta su búsqueda de lo sagrado a la vez hacia atrás que hacia abajo, delimita una zona de lo sagrado en que lo demoníaco y lo instintivo actúan en diversas dosificaciones. Por ejemplo, para volver al tema que mencionaba Victorino hace un rato, en esta región en la que la zona de lo sagrado, en que lo demoníaco y lo instintivo actúan en diversas dosificaciones, hace eclosión en el movimiento artístico del surrealismo. Y ese surrealismo se expresa también en la experiencia interior de la nada, tal como la escribe un autor francés que es Georges Bataille. Y un Georges Bataille subraya que lo sagrado, dice textualmente, es la parte irreductible en mí que es pasión. Otro francés, como verán, seguimos siempre en este ámbito francés, que fue ministro de Cultura de Gaulle, Malraux, enfatiza perfectamente su concepción cuando dice, comillas, el dominio de lo demoníaco es el de todo aquello que en el hombre aspira a destruirlo. Y añade, sus temas esenciales de lo demoníaco son la sangre, el sexo y la muerte. Ahí le da un giro de tuerca que no hubiese suscrito ni Bataille, ni los otros, ni los surrealistas, pero que Malraux pone blanco sobre negro en asociar lo demoníaco con la destrucción, con los temas o significantes de la sangre, el sexo y la muerte. Pero Amédée Effray, un católico crítico de cine, añade que uno puede preferir esos reinos oscuros del inconsciente a la claridad perfecta del intelecto sin dejar de orientarlo en una dirección negativa de oposición, de rebelión y de ironía. Entonces se delimita una zona de lo sagrado en que, por ejemplo, tiene lugar una plaza distinguida, el Satán de Paul Valéry, otro gran escritor francés, cuya innumerable inteligencia, que poetiza, dice Valéry, ilumina la disminución divina de todos los fuegos del seductor, justo hasta el ser que exalta lo extraño, la potencia total de la nada. Estos juegos literarios y filosóficos con el ser y la nada que tienen los franceses en general, Valéry, Sartre y ellos en particular, están jugando en ese deslinde entre lo sagrado y lo profano, ellos haciendo una opción por la inmanencia, por el Satán se llama el escrito de Valéry, como hemos visto antes que ha hecho con el cine diabólico Epstein. O sea, ellos se están posicionando en una de las trincheras de la inmanencia y la trascendencia y dice, quítenle el aura prestigiosa que tiene la trascendencia y la sacralidad y empecemos a sacralizar el satanismo. Es otra forma de ver la cuestión. Lo sagrado positivo,
por su parte, según que esté acoplado a uno de otro polo de la inmanencia humana, puede determinar zonas cualitativamente diferentes. Y entonces vamos a tener una zona que se puede calificar de lo sagrado místico, en que se pone de relieve el aspecto inefable, indecible del misterio, y solo el amor ciego puede alcanzar esto, y otra zona que sería lo sagrado espiritual, distinguir lo sagrado místico de lo sagrado espiritual, en que el misterio será visto como una prolongación trascendente, sin duda, pero de todos modos prolongación de las más altas funciones de la vida del espíritu. Esto es una glosa del libro de Gaspar Risco sobre el tema de la inmanencia y de trascendencia como introducción al cine sacramental, lo que estamos viendo para que no perdamos el hilo conductor. El carácter sagrado místico insistirá sobre el aspecto del sacrificio. Sacrum facere, el hacer sacramental es hacer sagrado. El sacrificio, el carácter sagrado espiritual sobre el aspecto de la gloria y del florecimiento. O sea, distinguir lo sacrificial, que es místico, de la gloria, que es lo espiritual. El uno es más trágico y se separa del sentido normal de la línea de humanización, y el otro es más humanista. Se ve entonces que la trascendencia no se define necesariamente, como lo da a entender Malraux, al hacer de él un equivalente del destino, en oposición al hombre y a la libertad. Otro filósofo católico, Henri Gouillet, evocado por Amédée Effray, dice: la realidad de la trascendencia implica la realidad de lo trascendido. La realidad de la trascendencia implica la realidad de lo trascendido. O sea, es una maravillosa apertura para nuestra comprensión profana, filosófica y laica de que no hay una concelebración estético-sacral sin una modificación, una metanoia del espectador agónico, como dice Gaspar. Alguien que es visitado por el impacto místico, mistérico de una obra de arte, es cambiada su existencia. La existencia se le cambia a alguien por el impacto sacral, mistérico, estético de la obra de arte. Eso lo dice mucho, ¿no? Uno lo que cito siempre yo es al señor Søren Kierkegaard. Søren Kierkegaard era un bon vivant, un burgués que se gastaba la plata que había recibido de herencia como francachela, pero le encantaba ir al teatro, le encantaban las óperas. Sí, en su juventud, sí. Y el tipo es tocado por las óperas en su corazón para cambiar la vida. Hay montones de conversos que son... Bueno, pero esa es posterior. Yo estoy diciendo, antes de que sea él, ese hombre del caballero de la fe, él era un bon vivant. Estaba diciendo, él vivía de jarana, vivía en jauja, vivía dándose los placeres y gastando la guita en los teatros, en la chupi y todas esas cosas. Y el tipo ahí ha tenido experiencias que lo han hecho, primero, caracterizar el estadio estético, que es, lee el prólogo de Borges en las obras de la biblioteca borgiana de Temor y Temblor. Y Borges tenía una, muy sutil y genial como todo lo de él, bronca a Kierkegaard, porque Borges es una existencia literaria, es una existencia estética. Entonces, una cosa es la existencia estética, que es la dimensión del principio del placer. Cuando Borges dice, si a mí no me da placer leer, yo tiro el libro, porque la lectura te tiene que dar placer, es hedoné. No puede haber una lectura que sea tortuosa. Pero por supuesto, y tiene toda la razón, nadie queda pegado a un libro, un bodoque de 600 páginas y es un bodoque desde el comienzo. Te tiene que seducir el autor, te tiene que persuadir, te tiene que enamorar, te tiene que cautivar. Bueno, pero ese primer estadio, el estadio estético, la figura icónica o idolátrica es Juan Tenorio en el estadio estético para Kierkegaard. ¿Por qué?
porque es el tipo que anda picafloreando con 5 mujeres y a la noche le queda sabor amargo en el paladar, porque no ha amado ninguna. El estadio ético es un salto abismal desde el estético, que es como la vida de Kant y la moral de Kant, el rigorismo, un buen ciudadano, buen esposo, que paga los impuestos, que cumple sus deberes, que es un burgués, que es honesto. Pero hay un paso más que el estadio religioso. Y si hay un abismo, que es el abismo saltado por la ironía, socrática, dicho entre paréntesis para Kierkegaard, entre el estético y el ético, hay un abismo al cuadrado que es saltado por el humor entre el estadio ético y el religioso. Pongamos el ejemplo que vos has dado de Temor y Temblor. Son lo mismo los sacrificios de un hijo que comete un griego al que manda a su hija al muere porque los oráculos le han dicho que va a perder la batalla naval, Agamenón, Clitemnestra, que el sacrificio del primogénito que le pide en Temor y Temblor Dios a Abraham que sacrifique a su hijo, no son lo mismo. Porque nosotros en la ética y en la religiosidad de los griegos sabemos que está bien lo que está haciendo Agamenón, porque eso no es escandaloso, eso formaba parte del ideario de la teología y de la filosofía y de la tragedia griega, por eso es una tragedia. Pero acá nos da arcadas esa orden que Dios le da a Abraham, y nos da arcadas porque eso transgrede cualquier orden ético. La ética es del orden de lo natural y de la ley, y este sacrificio de Abraham, que al final sabemos que le para la mano y todo eso, es el sacrificio de Jesús, el Cristo que hace Dios Padre para redimir nuestros pecados. Entonces el estadio religioso es cualitativamente, abismalmente otro que el ético. El ético es cualitativamente y abismalmente otro que el estético. Bueno, volvamos al prólogo de Borges. Borges te toma el pelo con el apellido a Kierkegaard. Kierkegaard es Churchyard, el jardín es el cementerio que está en las iglesias ahí en Europa, Churchyard. Me toma el pelo porque Borges es un hombre que vive en clave de existencia literaria. Borges, como le toma el pelo, con todo respeto y admiración, Sábato en Uno y el Universo a Borges, le dice: me sorprende que Borges sea tan amigo de los compadritos de Facón y que admire tanto a Chester, que admire tanto esto, siendo que él se tome en joda eso. Lo dice así. Porque Sábato, que no es tan genio literario como Borges, era un tipo que estaba tocado por el existencialismo, por el personalismo cristiano después cuando viene de Francia. Y el tipo viene, pero con la amargura esa de vivir su sentimiento de la existencia trágica, y con ese existencialismo negro viene Sábato, y eso pinta Sábato. Pinta cuando pinta, y eso cuenta con Abaddon, cuenta con el túnel. Y busca en Borges alguna de esas honduras trágicas. Borges es lúdico, el hombre es lúdico, vive jugando con nosotros al ajedrez, vive ganando siempre, porque tiene una mente tan genial que el tipo tiene por trasfondo al pesimismo de Schopenhauer, pero tiene a George Berkeley y su idealismo mágico como mentor filosófico, Borges. Y Borges está, bueno, con la enciclopedia de erudición que tiene de todo, ¿no? Pero es un tipo que traduce a Kafka, y no hay nada menos kafkiano que Borges. Traduce a Kafka del alemán. Pero, entonces, si vos lo pones a Borges, no vas a encontrar el expresionismo de Borges, no vas a encontrar lo ético o lo religioso. ¿Borges qué? Tenía ancestros del lado de materno y paterno, católico y protestante, y él es agnóstico. Y el agnosticismo de Borges es real. El agnosticismo no dice Dios no existe o Dios no existe. Lee la colección de poemas Los Conjurados al final de su vida, lee sobre Cristo, lo que dice ahí, no el de los ingleses y los argentinos en la Malvinas, él lee el de Cristo. Entonces, búscale la seriedad trágica de Unamuno o de Kierkegaard, no la vas a encontrar. Y cuando veas la referencia, vas a ver
la mota irónica fina de Borges para decir, no. La vida es hedoné, es placer, es gozo, no me traigan tragedia. ¿Cuál es la tragedia de Borges? Es la obra de Borges, no existe tragedia, y tampoco es comedia. Es Borges, las borgiadas. Son geniales, pero son otra clave distinta que de esta que estamos hablando aquí, de la tragedia, de la trascendencia, de lo sobrenatural. Uno de los filósofos que más admira, bueno, decime, dame ejemplo, pero yo te digo, los filósofos que admiran. Eso es antiperonismo nomás. Eso lo hace por la bronca que tiene con el peronismo, pero no es una tragedia. Mira, pero Deutsche Requiem, vos me puedes nombrar y yo te voy a decir, él se monta sobre las espaldas trágicas de los alemanes para hacer cosas que no son trágicas. Sí, coincido, ¿no es cierto? Porque de alguna manera el fondo de todo lo que nos estuvo diciendo es de alguna manera la obra de sí. Entonces, hay un donador, autor que se desprende, pero que desprende incluso parte de sí mismo, ¿no es cierto?, a través de la obra de arte, ¿no es cierto?, de la cual se apropia el donatario. Pero no sé. Bueno, pero me doy un paso siguiente después de eso, cuando hablo de inmanencia y trascendencia. Yo hablo de la transascendencia y la transdescendencia. Y Borges, vos lo podés identificar Shakespeare con tragedia, pero no podés identificar a Borges con tragedia. Pero quizás eso no sea tan grave, no sea tan grave. Decía el tipo sobre el que yo hice la tesis doctoral que una época se mide en su calidad espiritual por la capacidad de elaborar tragedias. Nómbrame un argentino que haya elaborado una tragedia. Lo nuestro es una payada, que lo más trágico que hay es Martín Fierro, o que es una vertiente de las tragedias, Sacha tragedias, que no son tragedias. Pero vos encontrás tragedias contemporáneas que son espeluznantes y que existen las tragedias. Pero implica un paso superior al de una comedia. Y en el cine, tipos que son cómicos, como Chaplin, te han puesto el dedo en la llaga en las heridas trágicas. Entonces te hacen reír y vos en realidad le tenés que dar las gracias porque te haga reír como catarsis de las tragedias. Tragedias de amores fracasados, tragedias de los dictadores, tragedia de la pobreza, todas esas cosas. Pero bueno, si quieren hacer una pausita o seguimos como quieran y salimos antes. Bueno, hacemos una pausita. Bien, y estamos con esto de la transascendencia y la transdescendencia. Y con esto de que la realidad de la trascendencia implica la realidad de lo trascendido. Pero no basta con delimitar estas cuatro modalidades cualitativamente diferentes de lo sagrado que hemos visto. Hay que distinguir las posibilidades de gradación o degradación en el interior de cada zona. Y Aifré sostiene que toda disminución de la trascendencia aporta una degradación de lo sagrado, positivo o negativo. Una filosofía de la inmanencia pura no puede dejar ninguna plaza a lo sagrado. Joseph Cheny tiene razón al observar, a propósito de Gabriel Marcel, que reconocer lo sagrado en el mundo exige que hayamos tomado conciencia del misterio ontológico. A ver, hay algo muy extraordinario en nuestro mundo ordinario, que nosotros pasamos por el mundo considerando que es ordinario y no sabemos ver lo extraordinario en él. El mundo está lleno de maravillas y nosotros vamos como obnubilados y como zombies por un mundo con una mirada prosaica,
profana y profanadora de la sacralidad. La realidad en sí es sacral. La realidad en sí es extraordinaria y nosotros no tenemos el temple anímico, espiritual, para descubrir lo extraordinario en el seno del ordinario. Eso es lo que está diciendo Gabriel Marcel, que hay un misterio ontológico. El misterio ontológico no es un problema físico, económico. Se puede hablar tranquilamente de problemas de ese orden científico, pero no podemos hablar de un problema ontológico. ¿Qué diferencia hay entre problema y misterio, según Gabriel Marcel? Proboulé, en griego, es lo que está lanzado adelante. Problema es lo que se puede objetivar. En cambio, el misterio es lo inobjetivable. Si yo pregunto, ¿quién sos vos? Y me dirijo a Victorino. Y los mando a hacer la prueba práctica que no me han hecho todavía. Vayan al espejo y vengan y cuéntenme quiénes son ustedes. Quien hace la pregunta está involucrado en la pregunta. Entonces yo no puedo, si yo te digo, o yo les digo, ¿ustedes pueden ver con su retina, la propia retina? No. ¿Ustedes pueden tocar con su mano, su propia mano? O sea, con su mano en esta parte, no con el dedo así. No. El punto ciego de la retina es el punto del misterio ontológico, que de nuestro ser, que es lo más íntimo a nosotros mismos, no podemos objetivarlo, no podemos problematizarlo. Por eso, apelando a esa distinción, es que nos dice que si nosotros degradamos ese misterio, si profanamos ese misterio, lo que estamos haciendo es objetivando y cosificando lo que es inobjetivable e incosificable. Y la dignidad y la maravilla y lo extraordinario que tienen todas las cosas, todos los seres, esa Laudato Si, la que canta Francisco de Asís y recanta el Papa Francisco, es que todo es digno no de un canto a mí mismo, de un canto a la creación. Toda la creación es una maravilla. Y la maravilla de la creación, cuando uno la recrea artísticamente, tiene que recrearla en su maravillosidad, o sea, en su misteriosidad, o sea, en su sacralidad. No hay arte sin la sacralidad. No hay algo que, digamos, el Guernica de Picasso. ¿Cómo se puede ilustrar el mysterium iniquitatis, el misterio de la iniquidad? Pintando el Guernica. Y cuando viene un franquista después de la guerra y le dice, ¿usted ha hecho esto a Picasso? No, ustedes han hecho esto. Porque el tema del misterio del mal es tan irrepresentable como el misterio de la salvación, y ambos convergen en eso que Gabriel Marcel dice el misterio ontológico, misterio ontologique. El mysterium salutis no se entiende, el misterio de la salvación y de lo sagrado y de lo santo, no se entiende al margen, por un lado, de la negación relativa de eso que es el misterio de la iniquidad, y por otro lado, por el misterio ontológico. Entonces, cuando un tipo como Picasso pinta de una vez y para toda la eternidad el Guernica, está pintando algo sacramental. Es la sacralidad profanada de la humanidad avasallada. Eso es lo que está pintado ahí. Y uno dice, ¿cómo eso va a ser el arte sacral? Eso es más sacral que pintar una fiesta de toros que cuelgan en la pared las familias burguesas hasta el día de hoy, por ejemplo. Por eso, la degradación de este orden sacral es una profanación y es una obturación de la sacralidad del arte. No existe un arte donde le esté vedado este acceso a lo misterioso,
a lo sagrado, a lo extraordinario, que es lo propio de lo que es inefable, inaudible, invisible, intangible. Pero esto no es una cuestión de que nos falta ir un poquito más a las escuelas de arte para aprender unas cuantas técnicas más, para aprender a representar un poquito mejor, o ir a escuelas de cine más cualificadas. Esto no ha sido nunca así, no va a ser nunca así, porque viene desde la Torre de Babel. La Torre de Babel es el símbolo o el diablo de la confusión de las lenguas. Antes del pecado, las lenguas del paraíso son las lenguas que podían decir con propiedad las cosas. Después del pecado no solo se nos obnubila la mente, sino que se nos trabuca la lengua, se nos traba la lengua. Y el trabarse la lengua es que nadie puede desde ahí hasta ahora nunca más decir algo perfecto. Vean por ejemplo esa maravilla que es el Aleph de Borges. En el Aleph Borges dice algo tan maravilloso y tan extraordinario que solo un genio como él puede decir. Y yo ya les he descrito el Aleph, pero lo voy a poner por escrito y eso va en línea. Entonces, toda literatura es una mentira. Dice Borges, pero él no lo dice jugando. Él sabe que la literatura es una mentira. ¿Dónde empieza la literatura? Cito otro genio, Vladimir Nabokov, con el cuento del pastorcillo mentiroso. Los literatos no viven mintiendo, es su oficio. Porque la ficción es una mentira, decíamos, salvando a uno que dice otra cosa. Pero es una mentira. Entonces, un buen escritor es el que sabe mentir mejor, el que dice grandes verdades con mentiras. Porque el orden del lenguaje, el orden de la palabra, no coincide ni va a coincidir nunca hasta que lleguemos de nuevo a la lengua del paraíso, por lo menos si existe paraíso. Hay un abismo entre las palabras y las cosas. Porque hay un abismo entre las palabras y las cosas, algún señor francés, Michel Henry, dice, todo lenguaje es mentira. Fíjense, los ríos caudalosos y procelosos de tinta que se han escrito de filosofías del lenguaje y nos vengan a sacar de un sopapo el prestigio de las palabras, de las letras. Todo lenguaje es mentiroso. ¿Y es verdad o no es verdad que todo lenguaje es mentiroso? Entonces me sacarán a mí las paradojas. Pero entonces si es verdad que todo lenguaje es mentiroso, no es verdad que todo lenguaje es mentiroso. Yo no voy a entrar a jugar así. Porque ¿hay o no hay un abismo entre las palabras y las cosas? Les pongo ejemplos que ustedes pueden evocar psicológicamente en su propia biografía. Ustedes han gozado de un placer y han disfrutado de un placer inenarrable. O, contrario imperio, han sufrido un dolor inmenso. Vayan y cuéntenle a la persona a la que más quieren y más confían, a ver si lo pueden hacer. ¿No lo pueden? No se puede poner en palabras eso que está en lo más hondo, en el hondón de nuestro sufrimiento y en las alturas y en las sublimidades de nuestro gozo. Vean las torturas que tenía la Santa Teresa de Ávila, una de las mejores escritoras del español de todos los tiempos, cuando ella había experimentado y vivenciado cosas y por orden de los confesores le mandaban a que las escriba, y era una tortura. Y San Juan, que tenía más vena poética, pero dice, yo todo lo que escribo es nada respecto de lo que he experimentado. Entonces, lo que experimentamos los hombres es de valga una paradoja, dimensión infinita, cualitativa, en lo afectivo, en lo sentimental, sea en el sufrimiento, sea en el gozo. Y lo que podemos expresar es siempre finito. Entonces siempre quedamos cortos, nos quedamos, decimos, sin palabras. Sí. Sí. Nos quedamos sin palabras. Pero es eso. No, por supuesto, pero es que eso nos pasa a nosotros sin ser Praxíteles ni sin ser Alejandro de Macedonia. Es que no experimentamos nosotros que siempre nos faltan palabras para decir lo que más quisiéramos decir.
Siempre nos han faltado y siempre nos van a faltar. No hay nadie que escriba algo siendo muy buen escritor y diga, estoy contento, me salió redondo. Ni te pregunto a vos con tus escritos. O sea, cuando Kafka le manda a Max Brod que queme todos sus escritos, era Kafka. ¿Qué tenemos que esperar que venga Borges para que nos diga que Kafka es importante? Era Kafka. Y el tipo sabía de la miseria de lo que había escrito. Y nosotros decimos, bueno, es Kafka. Lo decimos con el diario del lunes. Pero el diario del lunes tampoco sirve para zanjar el abismo entre las palabras y las cosas. O sea, ¿es o no es zanjable ese abismo? Esa es la cuestión. ¿Puedo poner en palabras las cosas, los acontecimientos o no? Quisiera saber cómo se las ingenian para poner en palabras una respuesta a esa pregunta. Porque no estoy jugando a la erudición de esto. Palabras y las cosas escribe Foucault, pero escribe en un sentido totalmente diferente a lo que dice Michel Henry. Porque él, como Barthes, como todos esos genios gurúes del estructuralismo, como Lacan, como todos ellos, están adhiriendo al paquidérmico edificio monolítico de Parménides, que dice, es lo mismo ser, pensar y decir. Foucault, por más que hable de vigilar y castigar y que hable de todas esas cosas, está idealizando una estructura. La estructura es una idea, que también le encantaban a Borges, que no era estructuralista, los arquetipos, pero a Borges le encantaban las estructuras y además el nominalismo. Entonces quiero describir en Funes Memorioso el perro tirado debajo de la cama a las 5 de la tarde. Entonces, la cuestión esa de los universales nos sigue haciendo ruido cada vez que tocamos un tema, también el de la cinematografía. Entonces, la posición esta respecto de la profanación y la degradación de lo que es mistérico, ahora vamos a ver un poquito más adelante con la película El Mago, que también se llama El Rostro. ¿Qué juego hay entre magia e ilusión en el cine? Sí. Y que cada vez que intenta expresarse en el mejor de los casos, se construye de una manera creíble. Sí, plausible, verosímil. Sí, me falta la conclusión. No sé. Entonces nos quedemos callados. Los 25 siglos, ¿no es cierto? Tenemos cultura occidental. Deberíamos silenciar. No, porque los 25 siglos, 26 siglos o 3 milenios o 6 milenios, si querés, en los que ha habido expresión, son la expresión a la que hemos podido acceder con la torpeza que tenemos para expresar lo inexpresable. Pero eso está condensado magníficamente también en Wittgenstein, cuando hace una revolución de la lógica en el Tractatus. ¿Ah? Sí, pero con Proust es otra palabra distinta que Wittgenstein. Proust, como les decía la vez pasada, era pariente de Bergson. Y Proust es una maravilla total para hablar de la Magdalena y todas esas cuestiones, pero no es una maravilla para filosofar sobre la relación de las palabras y las cosas, porque vos te vas a quedar embriagado por Proust y te va a seducir Proust. O sea, es uno de los mentirosos más deliciosos que hay, y porque lo es, vos no vas a poder asomarte a una distancia crítica, filosófica, a qué es lo que está diciendo a la búsqueda del tiempo perdido. Yo creo que casi se me acaba de ocurrir, casi está, digamos, afirmando, ¿no es cierto?, esta idea de Lessing, ¿no es cierto?, de la obra de arte como torso permanente. Sí, hermoso que pongas ese ejemplo. Con el Laoconte y todo eso. Sí. Es que no es así. No es toda obra un torso. ¿Hay alguna obra que se pueda considerar acabada?
Es acabada la piedad de Miguel Ángel, que tiene como 6, 7 piedades inconclusas ahí, y que si él le preguntaran si está concluida la que está figurando en las postales, también diría que es inconclusa. ¿Es que hay algo que sea concluso en el arte humano? ¿Hay algo que sea perfecto? Lo que se acerca a la perfección se acerca al silencio. Entonces no es Lessing, volvamos a Lessing. Uno de los filósofos que más admira a Borges es Spinoza. Lessing es el que introduce a Spinoza en Alemania. No existirían ni Fichte, ni Schelling, ni Hegel sin el Spinoza de Lessing. Y es el amor que tienen por la cábala Borges y por los números y por todas esas cosas. Pero voy a Lessing. Lessing escribe Natán el Sabio. Él admira al judío Spinoza, que es expulsado de la sinagoga de Holanda, de Ámsterdam, y escribe otro drama que se llama Los Judíos. Pero Natán el Sabio, que es el más famoso de él, es la metáfora o la alegoría de los 3 anillos que tiene un padre que le reparte a los 3 hijos, y al morir el padre, cada anillo alegóricamente representa al judaísmo, al cristianismo y al islam. Entonces vienen las luchas sucesorias de los hijos, que mi anillo es el verdadero. Lo que hace Lessing es introducir al espinosismo, que es una crítica larval, pero demoledora, a la religión positiva y a la Biblia, porque sabía hebreo además, Spinoza, y dice, por favor, Tratado Teológico Político es la primera lectura crítico-histórica de la historia sobre la Biblia. Dice, no tomemos la Biblia al pie de la letra. Está diciendo él, y lo tiene que hacer enmascarado con seudónimo porque le cortaban la cabeza. Bueno, ese tipo, al haber cortado, ese tipazo, ese genio, al haber cortado lo sobrenatural, la gracia, la teología, todo eso, se ha quedado con el Deus sive natura, el Dios como naturaleza. Lessing, admirando eso, está diciendo, venimos de una guerra de religión, de la guerra de 1618, 1648, que nos sacó las tripas entre los protestantes y los católicos. Antes hemos tenido una guerra con la media luna y con los musulmanes. Tenemos que cambiar de religión. Tenemos que abandonar la religión positiva y ir a la religión natural. Entonces la estética que tiene Lessing y la poética que tiene Lessing está encaminada o encarnándose en la línea de la filosofía de Spinoza, que hay que desarmar esa bomba de tiempo que es tomar a la Biblia al pie de la letra. Ojalá que enseñaran a Spinoza, a todos los fundamentalistas que hay en el mundo, para que no se tomaran los judíos y los palestinos, los sionistas y los palestinos, como si ellos fuesen hijos de algún escribano que le ha dicho esta tierra es tuya. A nadie le ha dicho Dios que esta tierra es tuya, pero ellos leen al pie de la letra lo que nos ha querido enseñar Spinoza y lo que les ha enseñado Lessing a los alemanes es a no tomarse al pie de la letra la Biblia. Y eso es una revolución filosófica, pero que tiene sus consecuencias sobre las imágenes. ¿Por qué una escultura? Viene un judío francés de origen lituano que se llama Emmanuel Levinas. Y Emmanuel Levinas, en la revista de Tiempos Modernos que dirigía Sartre y Merleau-Ponty, escribe un artículo sobre las esculturas y el tiempo, y muestra la estética de Levinas, que la escultura es lo inmutable y lo fijo. Dice, no lo torso, sino si yo me tengo que atener a la intrínseca temporalidad del vivir, no puedo representarlo como una escultura. Y yo les he dicho en la primera clase esto, la metáfora y el libro de Tarkovsky, Esculpir el tiempo. La escultura es de las artes, una de las más maravillosas para ponernos en aprietos a nosotros, porque uno ve la escultura y la escultura es casi, le damos un estatuto ontológico de momia, no de un ser vivo. En cambio, vos le podés poner más organicismo a la arquitectura de la Sagrada Familia
de Gaudí, a todo. Ni que hablar la danza. Ese es otro ejemplo que iba a dar, ¿no es cierto? El Art Deco. La arquitectura, ¿no es Sí. cierto? Si bien participa De las rigideces. y de ciertas rigideces Sí, estructurales. Sí. En realidad, ¿no es cierto? El que habita, ¿no es cierto? Con un modo muy genérico, el habitar, Sí. la obra de arquitectura en definitiva hace con ella. Claro, por supuesto. Pero Pero en realidad es decir, yo con un cuadro no puedo hacer lo que quiero. Yo a un cuadro... salvo que sean interactivos como son ahora. Yo a un cuadro solamente lo único que puedo elegir es el lugar en que puedo colgar. No, ¿y desde dónde lo vas a ver? Y desde qué lugar ver. Y bueno, no es pocas elecciones las que tenés. Y tenés la opción también. A una escultura, ¿no es cierto? Tiene ese carácter Sí. inmóvil. Bueno, ya vamos a seguir hablando de eso, avancemos para que terminemos este punto por lo menos. Cuando nos dice que estamos hablando de la degradación esta de lo sagrado, reconocer lo sagrado en el mundo exige que hayamos tomado conciencia del misterio ontológico. Lo sagrado deja lugar a lo maravilloso. La liturgia es sustituida por el ritualismo, por el conformismo oficial, y la fe se convierte en religión, después en devoción, y la brujería se convierte en superstición. O sea, esas son las degradaciones, desde lo sagrado a la superstición, a las ritualizaciones, a las externalidades, y se pierde lo maravilloso, lo fascinante que tiene lo santo, porque lo santo es fascinante y es tremendo en esa ambivalencia. Y en ese proceso de degradación hay un complemento en el plano del arte. Del arte sagrado pasamos a ser un arte para seducir y después un arte para consumir, para saciar. Según la descripción de Malraux, un crucifijo de Giotto es un testimonio. La cena de Leonardo da Vinci es un cuento sublime. Malraux tiene un libro que se llama El Museo Imaginario y dice eso. ¿Cómo se ha ido degradando las artes? No está diciendo un pintor de cuarto, está diciendo Leonardo da Vinci. Entonces, sobre Leonardo da Vinci podemos hacer un cuentito y una fábula. Pero el Giotto es un testimonio. La palabra testimonio en castellano traduce la palabra mártir en griego. Mártir. Mártir es el testigo de sangre. El Giotto es el mejor pintor de Francisco de Asís y del franciscanismo, en Siena, por ejemplo. Otro inmenso es Cimabue. Pero esos tipos, cuando pintaban, es un pintor de íconos en el Oriente, los ortodoxos. Son tipos que están rezando cuando están pintando. Y sus pinturas son oraciones. En cambio, Leonardo da Vinci, mientras creaba el helicóptero y las presas y los cañones, pintaba la Gioconda o pintaba la Cena. Era un genial diletante, por decirlo así, pero él no estaba haciendo lo más leonardiano pintando la Cena. No sé qué es lo más leonardiano, quizás los dibujos de anatomía, no sé. Pero era un hombre con tantos talentos y tan dispersos, pero el espíritu que lo animaba no era el que tenía Giotto, ni lo que tenían los pintores y escultores y arquitectos de las catedrales. Exactamente. Se puede decir lo mismo de Miguel Ángel, y nadie va a decir que no es pintor Miguel Ángel, pero no es pintor como Giotto. Es una diferencia cualitativa en el pintor en estos casos. Por eso, lo mismo sucede en el terreno del teatro. No solo en la antigüedad, cuando se pasa de un Esquilo teológico a un Sófocles existencial, o hasta un Eurípides psicológico. En los cristianos, la evocación de los santos pasa también de una muy sobria invocación litúrgica, muy lejana a las hagiografías y biografías, y toma toda su fuerza del contexto sagrado, a una evocación paralitúrgica que se aproxima a la reproducción biográfica alejándose de lo sagrado. Y a continuación, para compensar,
la pérdida de la sacralidad, recurrimos a lo maravilloso en una especie de dramatización lírica, y vamos a ver la Virgen de Satanudo, y vamos a ver a Gauchito Gil, y vamos a ver la difunta Correa. Y que yo no pongo en duda la devoción y la autenticidad de la religiosidad popular que haya dentro de esos fenómenos, pero de eso a decir que es un acto de contemplación litúrgica y ritual hay un paso bastante grande. Por eso, una vez que se ha reconocido el poder seguro pero limitado de lo maravilloso como sucedáneo de lo sagrado, se recurre a la dramatización psicológica, y eso es a la inmanentización. Cuando yo lo he hecho dar un salto del drama teológico al drama psicológico, ahí se produce una degradación del cine sacramental. Gaspar solía decir que una etapa de Bergman, que es la que abarca él en su libro, es el cine de la Fuente de la Doncella, el Silencio, el Séptimo Sello, que es el cine sacramental propiamente tal, expressis verbi. Pero después, dice Gaspar, no sé, esta noche vayan si quieren ver las transformaciones de la opinión del maestro, ha entrado en una etapa psicológica, Bergman. Es como que se hubiese puesto un rebaje de lo sacramental a lo psicológico. Y Gaspar piensa, y creo que con bastante razón en muchos casos, que pasar de lo teológico a lo psicológico en un drama, sea teatral o sea cinematográfico, es una degradación. Si es que es verdad que todo arte es arte sacral. No hay que confundir entonces la degradación de lo sagrado y la inversión de lo sagrado, porque eso es lo contrario. Una cosa es la degradación y otra la inversión de lo sagrado. Y es una dialéctica diferente en cada caso. Así se sitúa lo sagrado cristiano. El eje de la gracia es perpendicular a los otros ejes que venimos caracterizando. Lo sagrado cósmico es un ejemplo típico. Se sitúa en la línea de la inmanencia del lado del instinto, pero se puede orientar hacia él y sumergirse en él en un sentido de una disolución humana, y de la otra lo sagrado cristiano. Sagrado cósmico, Schopenhauer, Nietzsche, sagrado cósmico, y de ahí podemos saltar mutatis mutandi a Borges. Lo sagrado cósmico es de un orden que no es de lo sagrado crístico o cristiano. Les voy a poner ejemplos de místicos cristianos para que no se confundan. Uno de los más grandes poetas españoles del siglo XVI es Fray Luis de León. Si ustedes van a la Universidad de Salamanca, ven la estatua de Fray Luis de León. Fray Luis de León tuvo 4 años preso por la Inquisición porque era un poeta renacentista, humanista, y escribía cosas maravillosas de contenido teológico. Pero San Juan de la Cruz y Santa Teresa no son de ese cristianismo cósmico de Fray Luis de León, sino un cristianismo crístico. Y ese cristianismo crístico es de otro orden. Por eso lo sagrado cósmico está en la mística neoplatónica, en el renacentismo, en Giordano Bruno, en todos esos genios que hemos tenido y que son tipos incomparablemente talentosos, pero que divinizan el cosmos, como lo ha hecho el buen Spinoza. Cuando dice Deus sive natura, dice que los atributos de Dios res extensa. Todo el universo es el cuerpo de Dios. El atributo cogitans del pensamiento, todo pensamiento en la historia es pensamiento de Dios. O sea, nada es no Dios, todo es Dios. Entonces eso es que el cosmos se ha hecho teos. Ese panteísmo es una cosmificación de lo divino. En cambio aquí, en la dimensión sacral crística, Cristo y Dios, Padre y Dios, Espíritu Santo, es absolutamente otro a cualquier criatura. Todas las criaturas en conjunto, todo el universo, todas las galaxias, todo el mundo. Por eso, distinción de lo sagrado cósmico y lo sagrado crístico. El primero no está orientado necesariamente hacia abajo, el cósmico, sino que puede muy bien, como en algunos panteísmos, encontrar a Dios en el límite de la naturaleza. Einstein, por ejemplo, me decía, si yo creyera en algún Dios, creería en el Dios de Spinoza. Entonces, hay pocos tipos que le pueden pisar los talones a Einstein en inteligencia como físico. Y él dice, mi Dios, el techo de mi Dios es el Dios de Spinoza.
Y el Dios de esperanza es la naturaleza. No le pidan algo que trascienda la naturaleza. En cuanto al segundo, si bien es cierto que pone toda la naturaleza al servicio del hombre, es para que éste la oriente positivamente hacia Dios. Y el hombre puede negarse a ello y desplegar una especie de doctrina cósmico-humanista atea, la cual puede, según su grado de trascendencia, tomar formas más o menos sagradas. Se ve cómo, en esta perspectiva, se sitúa lo sagrado cristiano. Y el eje de la gracia será evidentemente perpendicular a los otros dos. Y Cristo está en el centro de los cuatro polos de lo sagrado, asumiéndolos todos. Los cuatro polos son de la transascendencia, la transdescendencia, pero tiene hacia uno y otro costado por donde escapar de ese centro. Y en el centro está Cristo. Como venimos afirmando, aquí encontramos nombrado el Aleph, o la mónada, para usar Borges y Leibniz, para intentar aproximarnos al misterio personal de la vida y obra de Gaspar Risco Fernández, el cristocentrismo. Pero en la encarnación de esta gracia, si bien no puede hacerse más que en el sentido de la trascendencia, puede estar orientada más o menos hacia atrás del hombre, en dirección del sentido trágico cristiano. ¿Qué diferencia hay entre las tragedias de los griegos y las tragedias que uno puede encontrar en los españoles del siglo XVI, Shakespeare, por ejemplo? ¿Qué diferencia? La tragedia se dice de dos maneras totalmente diferentes, si es griega y si es cristiana. Porque la tragedia griega es un fatum, como el fatum de Edipo, de Electra, o lo que fuese, que es un sino, es una necesidad. Es un sino, una necesidad que está en el fatalismo de la tragedia griega. Exactamente. Una metáfora muy linda. Una metáfora muy linda para explicar eso que usa Jean Guiton usando Edipo, y dice, conocemos el cuentito que tenía padres postizos, los padres reales estaban en otro lado, y entonces que no sabía que eran padres postizos recibe del oráculo que iba a matar al padre y se iba a casar con la madre para no matar al padre y la madre postizos. Él, tomando el camino para evitar que se cumpla el oráculo, se cumple el oráculo. Esa es la fatalidad. No tenía forma de salvarse del cumplimiento de la fatalidad. Entonces aquí estamos hacia un costado, hacia la tragedia cristiana. Que sean los franceses, que sean los españoles, que sean los ingleses, que sea Dostoyevsky, es la tragedia bajo el signo de la cruz. Y si nosotros estamos hacia adelante, estamos dirigidos hacia un humanismo cristiano. Y en cada caso, según el grado de trascendencia, con un mayor o menor carácter de sagrado. Y este no es otro, a su vez, que el unamunesco o quijotesco sentimiento trágico de la vida. O sea, humanismo cristiano, tragedia cristiana, trascendencia, trasdescendencia son los cuatro polos en torno a los cuales está Cristo. Dice en el pasaje número 22 de la encíclica del Concilio Vaticano II, El gozo y la esperanza, Gaudium Spes, que el misterio del hombre se esclarece a la luz del misterio del Verbo encarnado. Y no salimos del misterio, porque el misterio de que somos cada uno de nosotros se esclarece a la luz del misterio del Verbo encarnado que habita dentro de cada uno de nosotros. Y el ama a tu prójimo como a ti mismo no es un consejo psicológico ni moral, es existencial, porque en el ti mismo está el amor al otro como ti mismo, porque en ti está Cristo, que es el poder que te hace ser vos mismo, y en el otro está Cristo, que es el poder que le hace ser él mismo. Entonces, amar a tu prójimo como a tú mismo son la condición esencial y existencial de cumplir el primer mandamiento, de amar a Dios por sobre todas las cosas. Y ese podría ser el esquema, sin duda muy simplificado, como todos los esquemas, pero aclaratorio quizás de las diversas modalidades de existencia de lo sagrado. Falta ahora, dice Frey, pasar al plano estético y mostrar cómo este carácter sagrado puede ser evocado en el terreno del arte y particularmente del arte cinematográfico. Y ahí, si tienen paciencia, 10 minutos más, avanzamos un poco. ¿Sí? Bueno. Entramos en el punto 2 de esto del cine sacramental. El primero era el de inmanencia y trascendencia. Y el punto 2
es Ingmar Bergman y el cine sacramental, que lo vamos a tomar como ícono de los otros tres cineastas, porque estamos siguiendo en el homenaje a Gaspar Risco el libro de él, que es sobre Bergman, aunque cultivaba y enseñaba también cada vez que podía, y quedábamos las películas esas en el Cine Club, a Dreyer, a Tarkovsky y a Bresson. Ingmar Bergman en el cine sacramental. Empecemos por la infancia y la predestinación. Son títulos del libro de Gaspar. El padre era un pastor rigorista protestante. Vean Fanny y Alexander y van a ver la escenificación autobiográfica de la infancia ficcionalizada, mentirosa pero verdadera, de Bergman sobre su infancia. Vean la película, que es preciosa, de un discípulo de Bergman que se llama Billy August, basada en un libro de Bergman sobre la biografía que hace de sus padres. Se llama Con las mejores intenciones, de Billy August. Y van a ver lo que significaba los estudios de teología del protestante padre de Bergman. Bien, toda la historia de Bergman comienza con dos experiencias básicas de su infancia en esa patria o matria del hombre, que es la clave para la aproximación al misterio que es la infancia. Hace 2 domingos, creo, o 3, no mucho más, la lectura que correspondían para el Evangelio del día era del tema del divorcio y todas esas cosas, que termina con el tema de que hay que hacerse como los niños para entrar al reino de los cielos. La infancia es el comienzo de la vida, y la patria de todo hombre es la infancia de todo hombre. Entonces hay que aproximarse al misterio de Bergman y de Gaspar en este caso a través de la infancia de Bergman. Y en la infancia de Bergman hay 2 eventos que van a iluminar, valga la paradoja, la dialéctica de luz y tinieblas, de rostro y de máscara. Y esas 2 experiencias son, la primera, la de una presencia cruel, irrazonable, terrible, viviendo en la oscuridad de su cuarto, un niño, y siente el murmullo de los adultos afuera, y él siente pavor como niño en ese mundo oscuro, cruel. Y esa experiencia, singularmente, para los que hayan leído a Levinas, les saltará como conocida, está en el núcleo de la filosofía de Levinas, que describe eso mismo. Él dice que él evoca su infancia, estaba en un cuarto así como esta situación, y él tiene la experiencia del terror que vive, y él llama en francés a eso el il y a, el hay, porque los pavores que tiene un niño cuando está en la oscuridad del cuarto, cuando es niño, es esa masa oscura, oprimente, de la neutralidad. No hay rostros, no hay cara, no hay cuerpo, no hay figura. El miedo a la sombra, el miedo a la oscuridad. Eso vive este buen señor con la memoria asociada con un transparente negro en el cuarto de los niños, Bergman, análoga a la experiencia del Iliad de Levinas. Es una experiencia inmediata, cruel y terrorífica de lo nocturno. Acordémonos lo que acabamos de ver más extensamente en la clase anterior y ahora, del cine diabólico como lo nocturno y lo oscuro. Y eso está en la infancia de todos nosotros. Cada vez que hemos sido infantes llenados de pavor por la oscuridad, hemos vivido eso. Y no hay niño, salvo que ustedes me digan lo contrario, que en su niñez ustedes no han vivido nunca ese pavor. Es una experiencia como connatural. Ahora, desde esa experiencia, en otra sintonía notable de Bergman con Levinas, se puede hablar del carácter sacramental del rostro. O sea, Levinas, dicho en 3 palabras, es pasar del idea al cara a cara, por medio de la hipóstasis del ser,
que ya hay un ser concreto y llegando a la responsabilidad infinita por el otro. Cierro ese bruto resumen de Levinas, pero lo importante es quedarnos con el rostro. El rostro no es la máscara. Cuando yo les decía que vean la película Persona, persona en griego, prosopon, máscara. Si ustedes ven representado icónicamente el teatro en griego, lo tienen a la máscara con la sonrisa y a la máscara con la tragedia y comedia. Y nosotros avanzamos por la vida enmascarados, como decía el buen Descartes. Vivimos portando roles y máscaras. Tenemos un momento en la máscara de esposo, o de amante, o de hijo, de hija, de hermano, de hermana, de profesor, de alumno. Vivimos llevando máscaras que ocultan nuestro rostro. El problema está en que lo importante, lo esencial y lo existencial es el rostro, no la máscara. Lo trascendente es el rostro, lo inmanente es la máscara, para usar las categorías anteriores. ¿Por qué el rostro? Cuando yo veo al otro no tengo que verle el color de los ojos, dice Levinas. Porque verlo al otro, objetivándolo y cosificándolo, no es aceptar el mandato o el imperativo ético que el rostro del otro me inflige a mí. El rostro del otro es, al mismo tiempo, dice Levinas, lo más vulnerable, porque todo otro puede ser matado por mí, y es lo más imperativo, que me dice no me mates. El rostro del otro es la huella del infinito. La huella del infinito es la huella de Dios, que está impresa en el rostro del otro, que le ha marcado una seña en ese rostro: no asesinarás. Ese es el imperativo ético metafísico del rostro. Todo lo que no ha sido eso es lo que ha sido la filosofía occidental y la ciencia. Máscaras. Máscaras que han hecho una ontología de la guerra, una ontología del totalitarismo. Cuando yo reduzco el otro a mí, es porque he reducido al otro a ser un objeto de mi subjetividad. Entonces la cosificación o la reducción del otro a mí es un pecado metafísico, ético metafísico. Volvamos a Bergman. Bergman es uno de los directores más egregios y eximios, después de Dreyer, del rostro. Se dice en inglés close-up. La diferencia abismal, dice Dreyer, que era un gran teatrero también, no tan grande como Bergman, pero gran teatrero, es que el teatro es inauténtico y mentiroso. El cine es verdadero, si es cine verdadero. El cine es verdadero porque yo puedo firmarle el rostro, y tengo que firmar el rostro auténtico, no de alguien que hace de un personaje, sino alguien que vive su personaje personalmente con y desde su rostro. Entonces tenemos por un lado el Iliad, la noche, lo terrorífico del ser. Toda civilización contaminada por el ser produce barbarie, dice Levinas. Y todos los filósofos estos de la fenomenología del rostro y etcétera, y de la persona, están atacando a las filosofías del ser. Entonces, tanto la infancia de este niño que va a dormir en el cuarto de su abuela en Uppsala, y ahí tiene un cuarto oscuro y tiene un vidrio oscuro que le provoca el terror. Ese es lo primero demoníaco y diabólico que experimento yo, dice Bergman. Pero tiene por otro lado el mandato de la claridad, de la autenticidad, de lo diurno y del rostro. Por eso, la experiencia inmediata, cruel y terrorífica de lo nocturno y de las tinieblas nos remiten, por contrario imperio, al decir sacramental del rostro, la primacía de la iconografía cinematográfica del rostro por parte de Bergman y la ética del rostro como filosofía primera por parte de Levinas. ¿Qué es lo terrorífico y cruel? Lo impersonal, lo neutral.
Si yo digo, llueve, ha salido el sol, ¿y qué? ¿A mí qué? Pero siento calor, a mí sí me afecta. Lo neutral es el sé. Lo personal es el yo mismo, o el tú mismo, o el yo mismo del tú mismo. No existe un él, existe el mismo y el otro en contrapunto. Entonces el rostro es el rostro del otro, del cual yo soy rehén y cautivo. Yo soy yo desde el otro. El otro está antes que yo y está por encima de mí. Y hay una asimetría existencial, ético-existencial, entre el otro y yo. Esto el señor Levinas no lo está inventando, lo saca de otro judío genial que es Franz Rosenzweig. Y Franz Rosenzweig ha dicho eso, ha dicho que hay dos temas y solo dos temas en la filosofía contemporánea. Y él viene de hacer una tesis doctoral sobre Hegel y el Estado, conocía perfectamente lo alemán y lo filosófico. Y dice, esos dos temas son el otro y el tiempo. Necesitar del otro para lo más propio y lo que es lo mismo, tomar en serio el tiempo. Es que la filosofía de jonia ajena, desde los presocráticos hasta la frenología del espíritu, es filosofía esencialista, dice Rosenzweig. Esa filosofía esencialista piensa de todo lo que hay pensable en el cielo y en la tierra, piensa en Dios, piensa en el mundo, piensa en el hombre, pero los piensa sin correlacionarlos. A Dios como solo Dios, a hombre como solo hombre, al mundo como solo mundo. Y la correlación es lo que le da la existencialidad. Ya les explicó el esquemita ese de los dos triángulos. La correlación entre Dios y mundo es la creación, el pronombre personal, tercera persona en singular, y el relato, Génesis por ejemplo. Entre Dios y el hombre está el diálogo, tiempo presente, verbal, y está el diálogo entre yo y el tú, entre el mismo y el otro, y entre el hombre y el mundo está la redención. Entonces, revelación, creación, redención, son los triangulitos. Lo que ha hecho el señor Rosenzweig es pasar de un estudio lógico y dialéctico de la filosofía a un estudio gramático, una gramática de la creación, una gramática de la redención, una gramática de la revelación. Y la gramática profunda es existencial, la lógica es esencial. Entonces todas las cosas que yo puedo decir lógicamente son esenciales. En este contexto el rostro es eso. El rostro, Levinas era muy amigo de Gabriel Marcel, de Manuel Munier, de Maritain, de los existencialistas personalistas católicos. El rostro es el rostro de una persona y todos ellos critican parejamente a la neutralidad y al gran Heidegger, del cual había sido discípulo. Lo que le critica Levinas y Michel Henry y los otros es la neutralidad, la impersonalidad. Por eso lo que está haciendo Bergman es una película de una dialéctica entre el rostro y la máscara. Les recomiendo la película El mago o el rostro, se llama, esos dos títulos tiene, que es una cuestión de qué dualidad y qué dialéctica hay en nosotros entre nuestro rostro y nuestras máscaras. Bien, ese niño que es Ernst Ingmar Bergman, con esto terminamos, convaleciente de sarampión, registra estas experiencias en una sensibilidad primariamente fisiológica, como categorías de sumo placer y sumo displacer. Estaba con sarampión en la cama convaleciente en la casa de la abuela, y él, en el ADN de su cinematografía y su dramaturgia, está en esa época de convalecencia en ese departamento de la abuela, porque ahí comienza a articular la dialéctica de luz y tinieblas, que este hijo del pastor luterano reasume dentro de un contexto teológico, adoptando los rostros desfigurados del pecado y los rostros transfigurados por la gracia.
Bueno, vamos a seguir profundizando en esto el viernes que viene, pero hasta aquí llegamos con el rostro y la máscara del señor Bergman en La infancia y predestinación.